Gusto presentar a Guillermo Lincoln, que nos va a presentar su plática Organizarse o Morir, patrones y ritmos en biología. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer al aquelarre matemático, a todos los organizadores por el chance, ¿no?, de estar aquí platicándoles un poquito de lo que me dedico yo también, que es no solo es matemáticas, sino también es un poquito con otras ciencias, en particular con la biología, que es algo que a mí me gusta mucho. Bueno, ahí está mi contacto por si alguien quiere enviar cadenas o algo así. Y bueno, quería empezar principalmente con un fragmentito que encontré en 20.000 leguas de viaje submarino, porque para mí representa muy bien lo que es la labor interdisciplinaria entre matemáticos y otras ciencias. Y entonces resulta que está un arponero que se llama Ned Land y le pregunta al protagonista que qué es exactamente una perla. Entonces el protagonista le responde: mira, amigo Ned, para el poeta la perla es una lágrima del mar. Para los orientales es una gota de rocío solidificada. Para las damas es una joya de forma oblonga, del brillo hialino, de una materia nacarada que ellas llevan en los dedos, en el cuello o en las orejas. Para el químico es una mezcla de fosfato y carbonato cálcico con un poco de gelatina. Y por último, para el naturalista es una simple secreción enfermiza del órgano que produce el nácar en algunos bivalvos. Entonces, cuando uno es matemático se queda exactamente igual que ustedes, ¿no? O sea, no entendiste nada, ¿no? Y la pregunta subsecuente es, bueno, ¿y qué sería para un matemático? ¿Alguna idea? Pues me cae que para el matemático es una esfera, ¿no? Sí. No importa, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que uno enfrenta cuando empieza a hacer interdisciplina, ¿no? Porque mientras un químico te está diciendo, no, es que mira, es que no estás considerando esto, es que en la esferita a lo mejor no es homogénea, no, es que a lo mejor se produce de forma continua en la concha del bivalvo, qué sé yo, ¿no? Pero para fines prácticos, para nosotros es una esfera, punto, ¿no? Si uno quiere resolver cierto tipo de problemas, tiene uno que ir eliminando cosas que no te van a servir. Si uno quisiera considerar todas las variables, tendría un modelo de millones de variables que no nos diría nada, ni siquiera una computadora lo podría realizar, ¿no? Entonces, cuando uno está discutiendo, por ejemplo, con los cuates biólogos o de otras áreas, cómo plantear un modelo, lo más inmediato que sale al matemático es defender a capa y espada su modelo, ¿no? No, ya no lo compliquen más, porque si lo complicamos más podemos decir cada vez menos, y entonces nos hace menos matemáticos. Pero bueno, algo que a mí me gusta mucho, y es una frase de Juan Cajal, que dice, bueno, a pesar de que no podemos tener toda la información en un modelo, dice, por sólidamente fundada que pueda parecernos una previsión, no estamos jamás absolutamente seguros de que la experiencia no la desmentirá. Lo que todos los biólogos y físicos ya saben. Sobre todo en biología es muy claro que hay un experimento para demostrar algo y hay un experimento para demostrar que no es cierto ese algo. Entonces, seguramente la experiencia lo desmiente y si nos proponemos verificarla, pero la probabilidad es a menudo bastante grande para que prácticamente podamos contentarnos con ella. Vale más prever sin completa certeza que no prever nada. Entonces, esa conclusión a mí me agrada mucho, primero porque nos deja con chamba, ¿no? Y segundo es porque no estamos perdiendo el tiempo. O sea, realmente, si nos ponemos a ver la historia de la ciencia, así ha avanzado, ¿no? Primero estaba Newton con las leyes de la mecánica y demás, llega Einstein y cambia toda esa forma de verlos, ¿no? Sin embargo, seguramente Einstein no está bien, hay algo mejor, pero bueno, ahorita funciona, ¿no? Y bueno, a todo esto la pregunta es, ¿por qué quiere un biólogo matemático, no? Entonces, lo primero es porque somos chidos, ¿no? Y la segunda es con un ejemplito. Quiero darles un ejemplito y es, imaginen su concha marina favorita, ¿okay? Ya todo el mundo tiene una en la cabeza, ¿ya? ¿Sí? Bueno, ahí está la que yo me imaginé, ¿ok? Y entonces, pues a ojo de matemático, es un triángulo, ¿no? Más o menos. Entonces, el detalle es, bueno, yo de una idea muy de biólogos quizás de hace un siglo, es de si yo me lo puedo imaginar, lo puedo crear, ¿no? Casi se sienten emprendedores.
Pero en realidad, no es que lo que uno puede imaginar se puede hacer. Digo, yo me puedo imaginar dragones, unicornios, centauros, y en la realidad, pues, yo nunca he visto uno y dudo mucho que se pueda hacer. Imagínense una concha, la que ustedes quieran. Yo me imaginé esa, digamos que es triangular. Inmediatamente al yo proponerlo en términos matemáticos me da restricciones. ¿En un triángulo qué es? Primer semestre de la carrera. Un triángulo se puede pintar en el plano sí, solo sí. Satisface la desigualdad del triángulo, ¿no? Para cada par de lados. La suma de cualquier par de lados siempre debe ser mayor que el tercero. Entonces, si ustedes piensan en cualquier terna de números, no es cierto que cualquier terna pueda aproximar a una concha. Ahora, si a lo mejor ustedes pensaban en una concha circular o de cierto tipo, también debe tener restricciones que las mismas matemáticas te imponen, ¿no? Es como si llega alguien y te quiere decir que quiere hacer 100 distintos nudos de corbata. No se va a poder, y eso es un teorema topológico. No se puede. Hay un número finito y creo que son 85 nudos de corbata posibles. Fin, ¿no? Por muy necio que quiera. Entonces, bueno, y a última instancia, pues no nos cuesta, ¿no? Salvo gis y plumones, no sé, y muchas tazas de café, por supuesto. Entonces, en la biología también la otra pregunta es: ¿y dónde cabe el matemático? Porque pues yo quiero meter mis gises donde yo quiera, pero pues, a lo mejor no se puede. Entonces les voy a dar algunos ejemplos. El primero de ellos, y que es el más clásico y el más antiguo que yo conozco, es el modelo de Fibonacci. Todo el mundo conoce, bueno, a Leonardo de Pisa, ¿no? Pero para los cuates es el Fibonacci. Entonces él plantea un modelito de cómo crecen las poblaciones de conejos, donde a la generación n+1 yo simplemente tengo que sumar las dos anteriores, ¿no? Y eso da una sucesión muy bonita y que tiene muchísimas propiedades. Aparece en el triángulo de Pascal, aparece en todos los malditos lados, tanto así, incluso está relacionado con el número áureo y los griegos, y hasta le inventan un buen de leyendas y de mitos, ¿no? Tanto así que ya hay gente que ve el número áureo hasta en la sopa. Y eso también es un error de matemáticos, ¿no? Ves un patrón en todos lados y crees que gobierna el universo, y pues la verdad es que no necesariamente, por ahora. Otro ejemplo más, un poquito más reciente, como por ahí de inicios del siglo XX. Ahí está Alfred Lotka, que era químico y estadista americano, me parece, y Vito Volterra, que era ecólogo principalmente y matemático. De hecho, algunos, si ya van en los últimos semestres, conocerán a Vito Volterra, es uno de los fundadores del análisis funcional, ¿no? Entonces, resulta que el Vito Volterra andaba ahí estudiando en Italia cómo se comportaba la dinámica de una presa y un depredador, ¿no? Y resulta que llegan los mismos resultados de Lotka, pero Lotka estaba trabajando con reacciones químicas. Entonces, ahí yo veo dos moralejas. La primera, y es muy fundamental en la ciencia, es que muchas veces un comportamiento que se ve a nivel micro se puede observar a nivel macro, ¿no? Y eso pues se puede entrever como muchas ondas nuevas, como los sistemas complejos y todas esas ondas de fractalidad y demás. Y por otro lado es que, a pesar de que dos personas se odien, como Lotka y Volterra, porque se discutían quién fue primero en poner el modelo, pues a pesar de que te odies siempre puedes llevar el nombre junto con él, ¿no? Ahora las ecuaciones de dos personas que se odiaban se llaman ecuaciones de Lotka-Volterra. Ni modo, seguro se han de estar retorciendo en su tumba, pero pues, así es la vida y la eternidad en su caso. Ahí hay otro modelo todavía más reciente, que es Kermack y McKendrick. Esos dos principalmente eran estadistas, y lo que hicieron fue plantear un modelo que ahora es muy clásico en la epidemiología, ¿no? Entonces, si uno quiere modelar una epidemia, seguramente primero agarras el modelo de Kermack y McKendrick, lo adaptas, y ahí tienes una primera aproximación a cómo se comportan las epidemias. Por ejemplo, la H1N1, el sarampión, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, también la otra pregunta es, ok, a un biólogo le interesa un matemático, quizás sí tengo espacio, pero a mí, ¿por qué me va a interesar eso? ¿No? Entonces, por cierto, antes se me estaba olvidando, quisiera también brindarles un aplauso a los organizadores de la Aquelarre por todo este relajo que están armando para la licenciatura. Entonces, un aplauso.
Un aplauso, Leo, también. Bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué anda tan aplaudidor? No es porque me guste tanto, sino porque realmente ustedes acaban de experimentar un fenómeno biológico que es inherente y sin que ustedes se den cuenta. Todo el mundo empieza a aplaudir y ¿no? Pero al final de los aplausos, no sé si se dieron cuenta, todos aplaudían al mismo tiempo. No es que alguien dijera, a ver, 1, 2, 3. No pasó así, sino fue una dinámica colectiva en donde todo el mundo participó sin darse cuenta, ¿no? Y eso ocurre muy a menudo. Por ejemplo, del lado izquierdo tengo un video son luciérnagas que están parpadeando. Y digo, espero se alcance a ver, pero más o menos se ven como destellos, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver un poco? Esos destellos son luciérnagas. Y todas las luciérnagas empezaron pues, muy a su ritmo, como ustedes al inicio aplaudiendo, y terminan parpadeando al mismo tiempo. No hay una líder, ¿no? Hasta donde yo sé, las luciérnagas no hacen elecciones para ver quién va a ser la que dirija cómo parpadean. Y del otro lado hay un fenómeno mecánico que son 32 metrónomos acoplados, los ponen en una barra que se puede mover y que está sometida a la fuerza del movimiento de los metrónomos. Todas empezaron a distinto tiempo y si se dan cuenta, poco a poco van agarrando todos el mismo ritmo, ¿no? Entonces ahí si había duda de que las luciérnagas hicieran elecciones y voto por voto, pues aquí en los metrónomos no hay duda, o sea, no se puede, no tienen voluntad ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes esperaran otros 2 minutos, verán que todos terminan a la par, no me voy a detener en eso. Y ahí tengo un fenómeno ya no tan, bueno, un poco de sincronización, pero también de autoorganización. Ahí tienen cardúmenes del lado derecho y parvadas que se mueven sin que otra vez se digan explícitamente, órale manitas, vámonos ahora para acá, ¿no? Sino se mueven y forman patrones espaciales, ya no patrones temporales. Del lado izquierdo, ustedes están viendo unas ondas espirales y esa es la sustancia que está emitiendo una colonia de bacterias que se llama la Dictyostelium discoideum, y espero haberlo dicho bien. Empiezan, cuando tienen un medio que es, digamos, pues, cuando tienen hambre esencialmente, entonces empiezan a emitir esta señal química y hace que a través de esa señal química se vayan acercando. ¿Hasta qué creen? Ahí aparece lo que a los matemáticos nos hace poner ojos en blanco y levitar, fractales, ¿no? Entonces las colonias de esta bacteria se empiezan a acomodar de forma ramificada y que se pueden caracterizar muy bien por una dimensión fractal, ¿sale? Entonces, bueno, si ya después de esto no creen que los matemáticos no les da la cosquilla de meterse a investigar el mundo biológico, pues lo intenté. Pero los que sí, pues se pueden preguntar, ¿y yo cómo hago eso? ¿O cómo puedo explicar el mundo vivo o el mundo de las ciencias sociales, no? Creo que ya grabó. Bueno, la pregunta es, ¿y la biología matemática con qué se come? Esperemos arranque un poquito más rápido. Venga, chiquita. Hay que hablarle. A ver. ¿Quién sabe por qué se trabó? Formatear, sí. Bueno, la biología matemática con qué se come. En lo que carga, y espero lo haga pronto, la biología matemática principalmente se estudia a través de los sistemas dinámicos. Y en los sistemas dinámicos pues tenemos distintas opciones. Por ejemplo, hay sistemas dinámicos que se ocupan con variables aleatorias, ¿no? Estamos tratando de observar cuál es la probabilidad de que ocurra un fenómeno, o puede pasar que, bueno, eso es en sistemas probabilísticos. Otra es con ecuaciones diferenciales. Yo tengo una variable que se mueve con reglas bien específicas a lo largo del tiempo, ¿ok? Y de forma continua. La otra son los sistemas dinámicos discretos en el tiempo. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, ¿no? La sucesión de Fibonacci
agarra y dice, bueno, la siguiente generación de conejos depende de las dos anteriores. Entonces, si se dan cuenta, es un tiempo discreto, son generaciones que van saltando. La otra puede ser, por ejemplo, los autómatas celulares, ¿no? Que hasta hay gente que asegura que todo el mundo, y que incluso el espacio-tiempo es discreto, porque justamente lo que hacen es discretizar el espacio y dan reglas que a cada tiempo se van cambiando. Por ejemplo, a lo mejor si buscan hoy en YouTube el juego de la vida de von Neumann, me parece que es, van a ver muchos patrones que emergen. Yo en lo particular, mi corazoncito está del lado de los sistemas dinámicos continuos, y eso implica ecuaciones diferenciales, y eso implica desvelarse en muchos días. Entonces, yo lo que quiero invitarlos es justamente a que disfruten eso. Y bueno, les voy a platicar un poquito de lo que es la bifurcación de Turing primero. ¿Okay? El mismo Turing, no sé si aquí hay alguien de ciencias de la computación. ¿No? Lástima. Bueno, el mismo Turing que participó en toda esta onda de crear la inteligencia artificial, que esencialmente estaba motivado por un problema biológico de la emergencia de la conciencia, también hizo cosas de biología. Se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que un ser vivo emerja casi de la nada? Cuando digo casi de la nada es de un óvulo fecundado, ¿no? ¿Cómo es que un óvulo fecundado empieza a dividirse y aunque tiene una estructura, digamos, otra vez a la matemática, muy esférico, de repente nace un ser humano que tiene nada más una simetría bilateral, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, pues vamos a plantear un modelo. Y lo que dice es, tomémonos dos sustancias, digamos la sustancia U y la sustancia B. ¿Ahí se ve para todos? ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces dice, bueno, ¿cómo cambia la concentración de la sustancia? Entonces derivo. Si yo supongo que estas dos sustancias se están difundiendo en un medio, entonces le voy a poner aquí un término de difusión. ¿Okay? Tengo un término de difusión. Este operador es el laplaciano, ¿no? U depende, U y X, perdón, U y B son funciones, lo voy a poner así, que dependen de X, Y y Z, del espacio, y también del tiempo, ¿sale? Y B de X, Y, Z también depende del espacio y del tiempo. Ah, mira, ya podemos omitir esto. A ver, ahorita le ponemos. ¿Cómo le hago para que salga? Allá, ahí está. Intercambiar, ahí estamos. Entonces estábamos diciendo que con qué se come. Ahí está Turing, por si no lo conocían, matemático inglés de inicios y mediados del siglo XX, que además de todo participó en la Segunda Guerra Mundial decodificando los códigos alemanes, ¿no? Y bueno, la hipótesis de Turing es la siguiente: sugerimos un sistema de sustancias químicas que le vamos a llamar morfógenos, que reaccionan y se difunden, que era más o menos lo que iba a empezar, pero ahorita lo veo. Se difunden a través de un tejido y es adecuado para explicar el fenómeno de la morfogénesis, es decir, la emergencia de las formas de los seres vivos, ¿ok? Dice, dicho sistema, aunque originalmente puede ser muy homogéneo, como lo puede ser una esfera, o bien una mórula, un embrión, ¿sí? Puede posteriormente desarrollar un patrón o una estructura debido a una inestabilidad del equilibrio homogéneo. En términos cristianos, dices, de la nada prácticamente puede emergir algo muy complejo, ¿sale? El cual es provocado por perturbaciones aleatorias. Entonces esa es la idea. Tienen ustedes el momento de la fecundación. ¿En qué momento llegamos a generar un ser humano? Suponiendo que Dios no existe. Eso es importante, ¿no? Entonces ahí está el modelo planteado muy en general por Turing. La primera parte te dice, bueno, si tienes dos morfógenos, tienes su velocidad de cambio, depende de qué tanto se difunden, donde el laplaciano es simplemente el laplaciano de una variable, por ejemplo de U, es sumar las segundas derivadas parciales del tiempo, del espacio. ¿Sí estamos? Los que ya han llevado variable compleja ya están acostumbrados, ¿no?
Cuando uno tiene una variable compleja, una función de variable compleja, la parte real y la parte imaginaria son armónicas, es decir, que la laplaciano se anula, pero bueno, nada que ver con esto. Pero esencialmente es sumar las segundas derivadas parciales, ¿sale? Y f y g determinan cómo reaccionan. Ahí sí ya es donde viene la idea matemática de decir, bueno, ¿cómo modelo cómo reaccionan estas dos sustancias? Hay que agregarle además condiciones de frontera, porque no se realizan en todo el espacio, sino en un espacio bien definido y acotado. Y la otra es con qué empecé, ¿sale? Entonces, con esa información, eso de con qué empecé, esencialmente es cuando ustedes calculan una integral, ¿sí o no? Ustedes obtienen un buen de funciones que son antiderivadas, solo dependen de una constante. ¿Cómo fijan esa constante? Pues saber dónde empecé. Eso es esencialmente. Y bueno, ¿qué tal que todo está parejito? Es decir, si estas funciones no dependen del espacio, sino solo del tiempo, pues el laplaciano se anula, ¿sí o no? Si no dependen ni de x, ni de y, ni de z, pues estas son 0 y me queda un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. La pregunta es, bueno, aquí hay muchísimas preguntas para matemáticos, es cómo se resuelven, si existen las soluciones, si son únicas, si son continuas, si son... hay para todos los gustos, ¿sale? Entonces lo que yo voy a hacer es, yo no quiero enterarme de toda la dinámica, solo quiero enterarme de la dinámica muy cerquita del equilibrio, que era lo que decía Turing, ¿no? Podemos empezar de un sistema parecido al homogéneo, es decir, al equilibrio. Si lo perturbamos, aunque sea tantito, pues yo puedo expresar esas funciones, la f y la g, en términos de serie de Taylor, ¿no? Entonces, si yo lo expreso en serie de Taylor, espero aquí estén mis alumnos, de eso voy a hablar la siguiente semana. Les haré examen. Entonces, bueno, aquí tienen la parte, digamos, constante, la parte lineal, la parte cuadrática, ¿no? H es la matriz hessiana y demás. Entonces, si además estamos suponiendo que el 0 es un equilibrio, pues esto vale 0. ¿Estamos? Estas dos cosas es donde se anulan, si es el equilibrio. Y bueno, para no hacer el cuento largo, no tanto, vamos a jugar a Turing pide, ¿no? Entonces, Turing pide que aunque sea muy homogéneo, estamos cerquita del equilibrio. Entonces eso quiere decir que mi aproximación por serie de Taylor se vale. Entonces yo mocho los términos que no me interesan, es decir, cuadrático en adelante, ¿no? Y cuando el mundo es lineal, los matemáticos somos felices, ¿no? Espacios vectoriales, transformaciones, matrices, en fin, ¿no? Digamos que tenemos el sistema lineal la derivada de las funciones es una matriz por las funciones, ya, fin. Y eso se conoce muy bien y todo. Entonces estamos en una vecindad alrededor del equilibrio y queremos estabilidad temporal. La única forma de garantizar la estabilidad temporal es pidiéndole a esta matriz que su traza sea negativa y su determinante sea positivo. Créanme, se los juro que sí es cierto. ¿Sale? No les voy a mentir tanto. Entonces, lo que dice Turing es, bueno, no te quedas estable todo el tiempo, sino necesitas también una inestabilidad espacio-temporal. Entonces, dado que tienes estabilidad temporal, vamos a buscar ahora inestabilidades también en el espacio. Y entonces volvemos a nuestro sistema. Ahora aquí esta es solo la parte lineal, le ponemos sus condiciones de frontera e iniciales. No se fijen mucho en eso, no importa. Y vamos a utilizar la brillante idea de Fourier. ¿Sí? Ahí está Fourier para los que no lo conocían. Ajá. ¿Cuál es la idea de Fourier? ¿No? ¿Nadie? Expresar una función en senos y cosenos, ¿no? Una serie, una suma infinita de senos y cosenos. Entonces, lo que hacemos, más o menos lo que dice Fourier, es tómate una función, incluso puede ser discontinua en algunos pedazos, y tú la puedes expresar como suma de senos y cosenos, de cosas que oscilan, ¿no? Entonces es una idea que a mí me parece sensacional. Entonces decimos, bueno, vamos a expresarlo como sumas de senos y cosenos. Pero ahí no se ven, ¿verdad? Es que tengo una exponencial compleja. Ajá, y la exponencial compleja, según la fórmula de Euler, es coseno de algo más i veces seno de algo, ¿no? De ahí es de donde van a salir los cosenos y senos. Y entonces, fíjense, tengo una solución que yo quiero que sea inestable. Pues basta con que uno de los sumandos sea inestable. Más o menos suena... ¿Tiene sentido? ¿No? Si un sumando es inestable, todos son inestables. ¿Sale?
Entonces nos quedamos solo con un sumando. Si nos quedamos solo con un sumando, llegamos a un problema de valores propios. Así como en álgebra lineal, tenemos que calcular un determinante de una matriz menos lambda veces la identidad. Llegamos a un polinomio de grado 2 en este caso. Y bueno, aquí son unas cuentitas que no importa, las pueden hacer en casa de tarea, ¿no? Y al final llegamos a un teorema. No quiero detenerme en tantas cuestiones técnicas. Se pueden hacer estas cuentitas con mucho detalle, con mucho cuidado. Llegamos a que unas condiciones para que se dé esta inestabilidad, y que es la que le vamos a llamar inestabilidad de Turing, son las siguientes. Le pedimos que la traza del sistema parejito, es decir, sin la difusión, sea negativa. Fácil de calcular, ¿no? Es una matriz de 2 por 2. El determinante tiene que ser positivo. También fácil de calcular, ¿no? Es de 2 por 2. Le pedimos que la primera entrada sea positiva y la última sea negativa. Órale, eso sale de las cuentitas, créanme. Y la última es que los términos de la antidiagonal tengan signos contrarios. Es decir, que su producto sea negativo, ¿no? Uno positivo y uno negativo, o uno negativo y uno positivo. Entonces, fíjense que hasta este momento, esta es una condición para los términos de difusión, también se debe cumplir. Pero esto de aquí me está diciendo mucho. Para que yo tenga una inestabilidad de Turing, lo que yo necesito es, esencialmente tengo mi matriz de este estilo. Dijimos que el de aquí tenía que ser positivo y este negativo. Y los otros tienen que ser positivos o negativos, pero contrarios. Si estamos, por ejemplo, puede ser positivo y aquí negativo. O puede ser positivo, negativo, negativo. Entonces eso le está diciendo a mi sistema, ¿sabes qué? De todos los sistemas que tú te puedes imaginar que pueden crear inestabilidades, no hay tantos, sino solo aquellos que cumplan esta propiedad en su matriz derivada. Y eso me está diciendo, bueno, es que hay una sustancia que funciona como activadora, activa la dinámica, y la otra la inhibe, y están encontrándose y peleando, ¿no? Oye, pues yo activo la dinámica y hay mucho de todos, pero como hay mucho del otro que es mi enemigo, entonces empieza a inhibir la dinámica. Y dice, no, ¿sabes qué? Pues apágate, está muy alta tu fiesta, ¿no? Pero otra vez hay poquito del inhibidor y dice el activador, ah, pues órale, vamos a activar la fiesta. Y otra vez, entonces si se dan cuenta, esa lucha entre dinámicas, vamos a decirlo, es lo que genera principalmente patrones espaciales. Entonces les voy a mostrar una simulación que me encontré. Este es de un modelo que se llama el modelo de Gray Scott y modela el comportamiento de la glucólisis, de la formación de glucosa. Entonces, si se dan cuenta, empezamos azul parejo, ¿no? Y de repente dejamos pasar el tiempo y van apareciendo patrones espaciales, pero no se mueven. ¿Están de acuerdo? Esos patrones no se mueven. Eso quiere decir que sí tenemos estabilidad temporal, pero no tenemos estabilidad espacial. ¿Sí estamos? Entonces, si dejamos avanzar el tiempo, ese patrón se va a estacionar ahí y no se va a mover. Nunca. ¿Sale? A menos de que alguien más llegue y le mueva, pero en este caso no. Y ahí es en donde se observa. Uno dice, bueno, sí, está chida tu teoría, tu modelo, tu mal viaje, pero en realidad sí hay cosas en el mundo real en donde se observan todas esas cosas, ¿no? Hay patrones vegetales en zonas semiáridas que dependen ahí. Por ejemplo, el activador es el agua, ¿no? Y la inhibidora pues, son las mismas plantas. Las cebras o los leopardos, en la piel de en el tejido, como decía Turing, ocurren estas reacciones y ahí se difunden los morfógenos y es lo que generan los distintos patrones que pueden hacer en la naturaleza. Entonces, a partir de esto, si ustedes me preguntan, ¿tú crees que puede existir cualquier cosa en la biología? Yo les digo, no. Hay restricciones. Hay verdaderas restricciones para que no pase todo lo que uno se pueda imaginar. Yo no creo en las sirenas hasta el día de hoy, ¿sale? Bueno, no todos. Otro problema biológico, y que voy a regresarme a la situación de, ok, ya nos organizamos espacialmente como con los patrones de Turing, ahora vamos a organizarnos temporalmente todos, ¿no? Vamos a aplaudir al mismo tiempo. Y entonces les quiero mostrar un modelo que hace como 3 meses empezamos ya a trabajar seriamente allá en la Facultad de Medicina.
Y es el siguiente modelo. Sí, no se entiende, ahorita voy a eso. Ustedes tienen aquí una celulita en donde hay proteínas interactuando, ¿sale? Aquí tengo un dímero, dos proteínas pegadas que son per y cry, y tengo otro dímero que es bemaliclo. Entonces esta proteína llega al DNA que genera esta otra proteína y le dice, órale manita, vente a trabajar y vamos a generar esta proteína. Esta activa esta proteína, ¿sale? Entonces, en lo que se transcribe el DNA, en lo que llega el RNA mensajero, la saca del núcleo, se forma, bla, 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 y regresa al núcleo, aquí pasaron 12 horas. Ya que se formó esta proteína, dice, órale, vamos a ponernos a chambear, llega con el DNA que activa a esta otra y le dice, también póngase a chambear, ¿sale? Y entonces, otra vez el proceso de transcripción, de traducción, que el RNA saca la proteína, no sé qué, se forma acá afuera y regresa, son 12 horas. Y entonces uno diría, oye, pues se están activando mutuamente, pues vamos a tener una infinidad de proteínas a la larga, ¿no? Y no, porque el detalle es que entre estas dos se inhiben. O sea, cuando son niños, las proteínas jalan muy bien, ¿no? Y son muy querendones, pero si se encuentran en la calle se matan, ¿no? Se pegan. El detalle es cuando me inhibo, cuando se inhiben, y esa es una pregunta abierta para los biólogos, si es que hay aquí, ¿cómo es la inhibición? Nadie sabe. Se sabe que hay inhibición, pero nadie sabe cuál es. Entonces, ahí es en donde viene la bondad de las matemáticas. Y dice uno, oye, mis experimentos a este momento no me dicen cómo es. ¿Se te ocurre a ti alguna forma? Y entonces lo que decimos es, bueno, pues para inhibirse puede ser que se encuentran, se golpean y se matan. Esa es una forma de inhibirse, ¿no? Otra es, llega esta proteína y le dice, ¿sabes qué? Tú estás trabajando aquí en DNA, pues te quito de tu chamba, hazte un lado, ¿no? Y entonces inhibe en ese sentido. ¿Cuál de ellos es la correcta? No lo sabemos. Pero al ratito que demos las conclusiones vamos a hablar de eso. ¿Sí más o menos quedó claro cómo es el mecanismo? Ahora, ¿por qué son importantes estas proteínas? Resulta que la dinámica que emerge de esto es lo que genera los ciclos circadianos. Un ciclo circadiano es el ciclo biológico de todos los seres vivos. Aquí es en mamíferos, ¿verdad? Mamíferos. Este es el ciclo que representan los mamíferos a lo largo de un día, de 24 horas. ¿Sale? Entonces dicen que la dinámica que emerge de esto es un ciclo de 24 horas o aproximadamente 24. Entonces el modelo que planteamos es uno que se ve menos aparatoso, pero en realidad es monstruoso. Aquí me dice, bueno, tienes tu primer par de proteínas, el otro par de proteínas, y este término es cómo la otra proteína activa tu DNA. Pero fíjate, quedamos en que tarda 12 horas en que regrese la proteína al núcleo, ¿no? Entonces esta forma de aquí, o más bien, la cantidad de proteínas que tú tienes ahorita dependen de lo que pasó hace 12 horas. ¿Sí estamos? Aquí estamos proponiendo que cuando las proteínas se encuentran, se aniquilan, ¿no? Te encuentras tú aquí, me encuentro yo aquí, nos pegamos, nos rasguñamos y nos morimos. Ahí está. Y además, pues la muerte natural de cada una de las sustancias. ¿Sí estamos? Es exactamente lo mismo para los dos y le ponemos sus condiciones iniciales, perdón. Entonces, ahora vamos a buscar los puntos de equilibrio. Y de entrada ya ahí estamos tronándonos los dedos como ahorita. Porque no sabemos bien cómo calcularlo. Sin embargo, sabemos que, déjenme le regreso, los puntos de equilibrio son aquellos, fíjense, si P es constante y B es constante, pues esto se hace cero. Y esto también. Entonces, eso me determina una función de dos variables que se iguala a cero. Y eso, como sabemos, es una curva, ¿no? Eso es una curva y la otra de acá abajo también. Donde se intersectan las curvas, ahí están los puntos de equilibrio. Y ahí es en donde los estamos buscando. Entonces, las curvas son estas dos funciones que ya les escribí para ustedes aquí. Ajá. Y que esencialmente se ven de la siguiente forma. Si nosotros ponemos aquí el plano PD, aquí está P y aquí está B, las curvas
se ven esencialmente algo así. Esta es una, y voy a pintar las otras. Y digo las porque aquí es en donde viene toda la magia. Esencialmente se ven igual, ¿sí o no? ¿No? Pero pueden tener muchos comportamientos. Puede ser que una ande muy bajita. Puede ser que le dé un besito aquí. O puede ser que de plano se meta a esta región y aquí está un punto de equilibrio. O de plano puede comportarse muy salvaje y hacer esto y tener hasta 3 puntos de equilibrio. Entonces, a ojos de matemático que se dedica a sistemas dinámicos, empieza uno a babear, ¿no? ¡Wow! Bifurcaciones. Es decir, empiezas a tener comportamientos que no observabas antes al variar los parámetros. Tú aquí no tenías ni siquiera un punto de equilibrio excepto el 0. Después, quién sabe por qué emerge otro. Y después, al ir variando todavía más los parámetros, nacen hasta 3, ¿no? Entonces, eso se saborea muy bien, la verdad, ¿no? Entonces, si nosotros igualamos las dos expresiones de acá, esas dos expresiones, llegamos a que tenemos que resolver un polinomio de orden 4, donde además depende de estos parámetros de esta forma, ¿no? Entonces, por eso digo que estamos buscando los equilibrios perdidos, porque afortunadamente el teorema de Galois dice que para polinomios de orden 5, de grado 5 en adelante, ya no hay ya no se pueden encontrar fácilmente las raíces. Pues este es de 4, ¿no? Entonces es cosa de hacer cuentitas y encontrarlos y determinar bajo qué condiciones ocurre. Lo que sí podemos decir es que a lo más hay otros 3, y eso se debe a la regla de los signos de Descartes. La regla de los signos de Descartes dice: el número de cambios de signos que tú tengas en este polinomio es el número de raíces positivas que tú tienes, ¿no? Y realmente nos interesan las positivas porque P y B son equilibrios y significan concentraciones de sustancia, y hasta el día de hoy yo no he conocido menos 5 gramos de sodio, ¿no? Entonces necesitamos positivos, 1. Y si se dan cuenta, esto es positivo, esto es positivo, y aquí sí ya pueden cambiar los signos. ¿Cuántas veces pueden cambiar? Pues a lo más 3. Entonces nuestro modelo jaló bien, está funcionando bonito, y las observaciones, digamos, de las gráficas también. O hay o ninguno, o 1, puede haber 2 en un caso degenerado, o hasta 3. La pregunta sigue siendo: ¿y cómo se comportan esas cosas? Bueno, pues les voy a proponer esto. ¿Qué creen? Pues que no hubo ritmo. Chin. No importa cuántos valores de los parámetros intentamos, siempre, por ejemplo, aquí se apaga en el 0 y aquí se apaga en otro punto de equilibrio que pues, no es el 0. Y eso pues, nos puso muy tristes, pues porque nosotros queríamos encontrar ritmos biológicos. Y pues, ¿qué hace uno? Pues ponerse a pensar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que sí estábamos bien, o nuestro modelo pinta bien, excepto que no estábamos considerando algo, que hay otra proteína por ahí que emerge de una dinámica, ya les platicaré de dónde, que está ayudándole a esta otra, a la B le ayuda para producir P. Y resulta que esta señora es periódica y de periodo de 24 horas. Qué casualidad, ¿no? Y realmente esa señora nace de la interacción de un buen de células. Cuando un buen de células interactúan, producen esta proteína que se llama NADH, si estoy correcto, sí, ¿verdad? Y esas oscilan con una frecuencia de 24 horas. Entonces, fíjense, cuando metemos ese término en el modelo, resulta que cuando teníamos el equilibrio 0, de todos modos se apaga. Pero cuando teníamos el equilibrio no 0, prende y funciona muy bien como un ritmo biológico. Y resulta que es de 24 horas. Entonces, lo que estamos diciendo es, fíjate, tú biólogo, tú pensabas que podía haber un ciclo biológico en una sola célula. Pues, ¿qué crees? Mi modelo dice que ni más. No puede haber ciclos biológicos en una sola célula. ¿De dónde nacen?
de la interacción de muchísimas células. Y eso a ojos de un dinamicólogo es también para levitar, porque estamos hablando de una dinámica que emerge en lo macro, que en lo micro no existe. Y eso a lo mejor queremos pensar que nos está llevando al terreno de los sistemas complejos, ¿no? Entonces, pues cuando ocurrió esto nos pusimos muy contentos. Pero todavía no tanto, ¿por qué? Porque estos son resultados numéricos y cuando uno es matemático quiere hacer matemáticas de veras, ¿no? No, digo, los numéricos también son buenos. Pero a nosotros nos saborea el teorema, ¿no? Teorema, 2 puntos, enunciado, demostración, cuadrito. Y eso es todavía lo que tenemos que ver. Lo que hemos demostrado hasta este momento es que, en este caso, hemos demostrado que lo que se ven en las simulaciones aquí, así es teóricamente. Lo que nos falta ver es, bueno, ¿qué pasa? Podemos demostrar, además, que las simulaciones están bien. Y ya que demostramos que estas están bien, podemos demostrar que las otras se comportan como nosotros decimos. Y eso es terreno todavía, pues, abierto para mí, por supuesto, y para todos los que quieran entrarle, ¿no? Entonces la invitación es abierta a que pongan esta carita con nosotros. Y bueno, hay muchísimas otras cosas que mencionar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú tienes un comportamiento oscilatorio que además tiene un término espacial? Por ejemplo, ¿qué tal si tuviéramos este modelo de proteínas donde además se difunden en el núcleo, ¿no? ¿Podríamos tener como una especie de patrón de Turing que oscila? Ahí hay muchísimas preguntas abiertas para biólogos y para matemáticos y por eso es que quiero concluir con esto. ¿Sale? Muchísimas gracias.